Pues vamos a comenzar. Quiero presentarles a la maestra Ana Barberena. Algunos de ustedes ya la conocen. Ella es parte de nuestros miembros fundadores de la Fundación Casa Abierta al Tiempo UAM, y es importante su labor con nosotros porque además de ser parte del consejo directivo, ella es quien ha encabezado el diseño del programa de guías profesionales, también el programa de la beca Soy UAM, y está siempre muy dispuesta a compartir con todos nosotros, a apoyar, a impulsar todas las iniciativas de la Fundación. Y créanme que tiene una pasión inmensa por servir, por colaborar y por hacer y diseñar todos los programas que beneficien a ustedes. Así que me da mucho gusto presentarla el día de hoy. Ella es la maestra Ana Barberena. La dejo con ustedes. Adelante, Ana. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues sí he estado involucrada y apasionada del tema. Para mí es un honor moderar la conferencia de hoy, porque he seguido de cerca además pues no solo el interés en la beca, sino especialmente las guías profesionales. Desde su fundación nos pareció que era crucial ofrecer este acompañamiento a los jóvenes. ¿Para qué? Tal como lo dice los objetivos, para potenciar habilidades y capacidades en los estudiantes de la UAM. Y bueno, el tema de hoy, justamente platicando ahora con Daniel, nos parece crucial. Es un tema que es investigación y que puede abarcar una gama de licenciaturas. Puede ser que haya gente que tenga que ver más con la química, con la medicina, con la veterinaria, toda una serie de cosas. Lo que hoy va a exponer Daniel les puede servir a todas estas carreras. Entonces, lo primero que les diría es que nos da enorme gusto contar con Daniel. Ha estado muy presente desde el inicio de la fundación y pues un poco lo que le mencionaba, me parece sorprendente la forma como ha vinculado su carrera profesional y el interés por los jóvenes. No solo lo hace en el hospital en el que trabaja, sino que lo ha estado haciendo aquí con nosotros y específicamente con Teresita, que no sé si la mencionaste, Senia, creo que todavía no se conecta. Reconocí a Will, reconocí a Noemí, eso sí, pero a Teresita no la vi, quizá anda por ahí y todavía no la veo. En fin, ya entrará. Entonces, como bien le digo yo a Daniel, no tengo ni idea a qué hora duerme, porque trabaja bien y con su profesión y con su seriedad que le requiere. Por otra parte, está con nosotros en el programa de guías profesionales y en específico con Teresita, acompañándola en su recorrido, revisando con ella en qué se va a querer especializar, en qué manera se puede preparar. Entonces, nada, que estoy encantada de presentarlo y les voy a dar algunas claves del recorrido de Daniel y de su preparación. Bueno, su nombre él es el doctor Daniel Adrián Landero Huerta, es licenciado químico, farmacéutico, biólogo de la UAM Xochimilco, es maestro en ciencias farmacéuticas de la UAM Xochimilco también, doctor en ciencias naturales e ingeniería de la UAM Coajimalpa, fue profesor de la licenciatura de medicina de la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán de la UAM y formó parte del sistema de información de tutoría académica y asesoría CITA-A de esta misma institución. Actualmente se desempeña como investigador de ciencias médicas adscrito al Laboratorio de Biología de la Reproducción del INP, que es el Instituto Nacional de Pediatría, donde labora, y forma parte del comité organizador del Foro Estudiantil de Investigación de la misma institución. Es profesor invitado de la cátedra Bases Celulares y Fertilización del programa de la UNAM. Cuenta con 8 artículos publicados en revistas internacionales relacionadas a sus líneas de investigación. Es ya profesional de Teresita Severiano Martínez, alumna de medicina de la UAM Xochimilco y beneficiaria de la beca Soy UAM. Creo que no hay tiempo que perder, hay mucho que aprovechar de la voz de Daniel. Yo los voy a invitar a escucharlo y solicitarles 2 cositas. Una, que nos escriban en el chat, que nos sugieran, que nos compartan de qué licenciatura provienen, en qué unidad están,
que nos retroalimenten, que nos hablen de este programa de guías profesionales, cuánto les ha servido, qué les gustaría hablar, qué les serviría todavía más. Nosotros estamos desarrollando un programa que es para ustedes, entonces necesitamos escucharlos. Como bien saben, tenemos 3 modalidades, el que es 1 a 1, que es en el que está también Daniel con Teresita, el de las conferencias magistrales, como este es el caso, conferencias generales, y el de charlas por unidad académica, por división académica, que pueden ser un poco más especializadas de grupos pequeños. Bueno, ese es un diseño que tiene que estarse actualizando con ustedes a través de su voz y sus sugerencias. Es para ustedes, ayúdenos a modelarlo mejor. Entonces, en el chat, podernos decir de dónde vienen, de qué unidad académica, licenciatura, y que nos sugieren, qué comentarios, qué preguntas pueden hacer. Al final de la charla vamos a dejar unos 10, 15 minutos para que puedan intervenir, abrir los micrófonos, compartir. Muchas veces no da tiempo de todo, pero no se preocupen, pueden dejarla por escrito, que se la haremos llegar a Daniel, pero sí la manera como nos guiaremos o que yo podré darles a la palabra será a través del icono de la mano. Entonces levanten la mano y yo por orden les iré pasando la palabra y ojalá dé tiempo a muchos. Pero bueno, no los entretengo más y le doy la palabra al doctor Daniel Adrián Landero Huerta. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Ana. Bueno, voy a compartir pantalla. Y me gustaría primeramente agradecer el espacio, la oportunidad de compartir con ustedes esta pequeña charla acerca de mi breve inicio por la investigación y agradecer de antemano a todo el equipo de la Fundación Casa Abierta del Tiempo UAM por el titánico trabajo que hacen para generar todos estos foros y obviamente apoyar a los beneficiarios, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar. Un poco al inicio de esto me gustaría hacer un paralelismo en uno de los ejemplos de tantos que existen en la naturaleza sobre la cooperación. Y quisiera hacer ese paralelismo justamente con el ejercicio de la investigación científica. Uno de los dogmas que se tenía durante mucho tiempo sobre el proceso de fertilización, es decir, la generación de un ser vivo, era justamente que en el proceso de fertilización, justamente uno de los espermatozoides dentro de los tantos millones y millones que existían, que trataban de fecundar al ovocito, era, digamos, el que tenía el rol principal en este proceso. Sin embargo, con el tiempo y muchos experimentos montados al respecto del proceso de fertilización, este dogma ha cambiado y ahora el proceso de fertilización en realidad se centra justo en este proceso de cooperación de los millones y millones de espermatozoides, que si bien uno es el que es capaz de fertilizar, este no podría hacerlo sin la ayuda de los millones de espermatozoides restantes, de tal manera que esta es una frase que tenemos muy presente en el laboratorio y es que todos somos productos de la colaboración. Y en ese sentido, creo que ese valor lo debemos de continuar. En ese sentido, como les mencionaba, pues el proceso o el trabajo de investigación es un efecto de la colaboración, pero este efecto colaborativo además tiene la función de generar un bienestar en la población humana. Aquí les muestro de manera muy breve una diapositiva en donde tengo algunos de los científicos más ilustres a nivel mundial, en donde podemos observar cómo fue que se descubrió la penicilina con el doctor Alexander Fleming, Marie Curie, quien dedicó toda su vida al estudio de la radioactividad de algunos elementos químicos, Thomas Alva Edison, quien gracias a él se generó el primer prototipo de una bombilla incandescente, Alan Turing, quien es considerado actualmente el padre de la bioinformática y de la computación, pero también a nivel nacional tenemos personajes muy interesantes como Esther Luque, por ejemplo, que fue la primer química de México y que gracias a ella debemos en gran parte el estudio de las plantas en México y su composición química, además de fundar la Facultad de Química en la UNAM. El ingeniero Camarena, quien diseñó el primer prototipo para generar imágenes audiovisuales o de televisión a color,
el químico también Ernesto Miramontes, quien desarrolló el primer prototipo o el primer anticonceptivo oral. Y bueno, tal vez un personaje un poco más conocido, Mario Molina, el ingeniero químico, quien fue acreedor al Premio Nobel de Química. Ese premio nos toca, bueno, a mí doble, por ser químico y por ser mexicano, quien aportó mucho al respecto sobre el conocimiento de algunos compuestos químicos, unos gases y su efecto en la capa de ozono. A lo largo de la historia, este proceso de investigación cada vez se ha ido perfeccionando y, como les decía, este proceso colaborativo requiere actualmente que múltiples áreas puedan tener un punto de vista el cual pueda aportar una investigación más integral. De tal manera que ahora un simple desarrollo puede tener implicaciones tanto en el área médica, en la ingeniería, en las matemáticas aplicadas, en el estudio de ecosistemas o ciertas especies, incluso su impacto social en ciertas delimitaciones geográficas, o incluso cómo este puede ser percibido desde el arte. En ese sentido, uno de los principales lugares de generación del conocimiento y de líneas de investigación, pues son las universidades. Particularmente a mí me toca hablar, que es de donde soy egresado, de la UAM. Pues la UAM, ¿qué puedo decir? Más que echar flores. La UAM actualmente, en su corto tiempo de vida, cerca de los 50 años, ha logrado destacarse y posicionarse en lugares muy importantes en cuanto al desarrollo de investigación e innovación científica. En la actualidad, pues existen algunos rankings que pues muchos debemos de conocer, en donde indudablemente el papel que juega nuestra universidad es pues imprescindible, ya sea a nivel nacional o a nivel incluso internacional. En cuanto a mi experiencia particular, a mí me tocó llegar a la unidad Xochimilco y esta unidad, bueno, se diferencia un poco de las demás unidades, ya que esta cuenta con un sistema de enseñanza que es el sistema modular. El sistema modular, pues es un método de enseñanza-aprendizaje que se basa en conocer, modificar y transformar un objeto de estudio, es decir, una problemática, mediante la interdisciplina y la transversalidad de la investigación científica. De tal manera que trimestre con trimestre, la forma en que nosotros adquirimos el conocimiento es como les muestro en esta foto de aquí. Es decir, el conocimiento lo construimos todos los alumnos en conjunto a partir de la discusión grupal. Aquí podemos observar cómo incluso en los salones están dispuestas las bancas en forma circular, de tal manera que nosotros no adquirimos el conocimiento a partir de un profesor, que es quien lo sabe todo, y deposita ese conocimiento lo vacío en nosotros, sino que él guía la discusión y entonces nos permite construir nuestro propio conocimiento. Eso lo hacemos trimestre con trimestre durante todos los contenidos de la licenciatura. Sin embargo, a la par, también generamos proyectos de investigación o tesinas trimestrales, las cuales nos obligan y nos generan también a adquirir ciertas habilidades o valores, que a mí me gusta llamarles así. Principalmente, durante la investigación, tenemos que aprender a trimestre con trimestre trabajar en equipo, ser autodidactas, generar una comunicación efectiva y también tener un hábito de escritura y redacción, lo cual nos permita comunicar justamente los resultados que generamos trimestre con trimestre. Adicionalmente, pues los alumnos de la UAM salen con habilidades de liderazgo, son autogestores, proactivos, analíticos, adaptables, resilientes también, lo cual se requiere para trabajar en equipo, comprometidos y con una necesidad de generar innovación. Como les mencionaba, durante estos 13 trimestres, en mi punto particular en QFB, en la UAM Xochimilco, al menos realizamos 12 trabajos de investigación. Dicho sea de paso, y que creo que aplica en todas las unidades de la UAM, pues tuve la fortuna de entrar a una carrera que contaba con instalaciones de punta, que son altamente competitivas con otras instituciones,
Aquí les pongo algunas fotografías, por ejemplo, del bioterio que nosotros utilizamos trimestre con trimestre, de la UAM Xochimilco, el cual es ampliamente reconocido a nivel nacional. Obviamente las instalaciones como salones, una planta piloto, en donde aquí puedo observar a 2 de mis exprofesores, en donde podemos poner en práctica lo que a nivel industrial vamos a ver en un futuro, además de ser un edificio propiamente de investigación. Y bueno, unas fotos en donde pues fue parte de mi historia a través de la universidad y donde incluso, bueno, aquí les presento a una compañera mía, Ileana, quien ahora es también, participa en la fundación, ¿no? Y me es grato volverla a encontrar. Si bien el paso de la licenciatura, yo creo que a la mayoría nos pasa, es un proceso por el cual vamos descubriendo qué es lo que nos gusta realmente. Y había una frase de un profesor de la universidad que me gustaría citar, que es, el primer paso no te lleva a donde tú quieres, pero sí te saca de donde estás. Y eso podría resumir muy bien lo que pasó, al menos en mi experiencia en la universidad. Trimestre con trimestre, y al estar en contacto con el sistema educativo que llevaba la UAM Xochimilco, cada vez me iba convenciendo más de que yo me quería dedicar a la investigación. De tal manera que en contraturno, pues me hacía tiempo y ofrecía mis servicios con otros profesores con la finalidad de yo poder adquirir algunas otras habilidades en el laboratorio que en ese momento pensaba me serían de utilidad en el futuro. De tal manera que empecé a trabajar incluso con bacterias, generando algunos compuestos con actividad biológica antimicrobiana, también en el modelo de animales, en el manejo de modelo de animales tanto de ratón como de trucha. Sin embargo, aunque ya empezaba a tener claro que me quería dedicar a la investigación, no pude dejar escapar la oportunidad de la UAM de tomar prácticas profesionales, ¿no? Para entonces poderme aclarar mi mente y decidir que efectivamente lo que quería era justamente dedicarme a la investigación. En ese tiempo tuve la fortuna de hacer prácticas profesionales en una industria farmacéutica transnacional, que es Teva Pharmaceuticals, que es la empresa israelí más importante a nivel mundial de medicamentos genéricos. Con todo esto, y con el pasar de los trimestres, muchos amigos y compañeros, al igual que yo, nos fuimos decantando hacia un área terminal de la carrera que tenía que ver con la genética humana y el diagnóstico molecular de muchas enfermedades que atañan a nuestra población. Y fue ahí entonces donde conocí a la doctora Marisol López López, quien, como les digo, tuve la fortuna de conocerla y después de una larga insistencia de mi parte y con ayuda de ella, fue que pude realizar mi servicio social y sobre todo mi insistencia porque yo tenía una inquietud enorme por realizar mi servicio social, pero fuera de las instalaciones de la universidad. De tal manera que ella posteriormente me contacta con la doctora Margarita Chávez Saldaña del Laboratorio de Biología de la Reproducción. Este laboratorio actualmente, la jefatura, la dirección la lleva la doctora Rosy Vigueras. Y bueno, aquí está la doctora Margarita Chávez, quien fue mi tutora, quien me formó prácticamente durante todo este tiempo, pero también tuve la oportunidad de conocer al doctor Julio César Rojas Castañeda y al doctor Oscar Pérez Gutiérrez, que está aquí, quien fue fundamental, ya que él me ayudó a perfeccionar el manejo de modelos animales que previamente yo había iniciado en la universidad. Cabe señalar que cuando llegué a este laboratorio, pues el laboratorio en general tenía un predominio de otras universidades. De hecho, yo era el único de la UAM. Y bueno, eso al final de cuentas jugó también a favor de mí, porque pues me ayudó a destacarme dentro de las personas que estábamos en el mismo laboratorio. Y entonces entro a un área que de momento para mi formación era un poco ajena hacia mí, que era la reproducción. Yo realizo mi servicio de licenciatura, una tesina, que es como nos titulamos en UAM Xochimilco, por el servicio social, sobre criptorquidia. La criptorquidia también es conocida como no descenso testicular y es un padecimiento muy frecuente en varones recién nacidos,
ya sea a término o de manera prematura, en donde el testículo no alcanza a descender a la posición normal que es el escroto. Esto durante mucho tiempo se consideraba como eh, un padecimiento meramente estético. Sin embargo, con el pasar de los años, se fue encontrando que en realidad pacientes que eran corregidos de manera quirúrgica y se encontraban de manera superficial normales, eventualmente en edad adulta tenían problemas de infertilidad y un gran riesgo a desarrollar el tumor testicular. De tal manera que en mi servicio social empiezo a contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál es la frecuencia de algunas variantes genéticas en los genes INSL3, RXFP2 y HOXA10 en pacientes pediátricos con criptorquidia? Ya que en realidad muchos de los padecimientos no han sido estudiados a nivel genético en nuestra población. La información que existe o existía en ese momento era justamente descripción de variantes genéticas, pero en otras poblaciones, tanto europea, asiática, africana incluso, pero en población latina no había mucho al respecto. Y aquí les muestro justamente estos genes que participan en el descenso testicular de manera normal. ¿Qué fue lo que encontramos? Aquí voy a pasar rápidamente estas imágenes. No voy a entrar mucho al detalle de lo técnico, pero sí me voy a permitir mencionar que lo que queríamos era hacer esta descripción de cómo se encontraba nuestra población de enfermos en México. Y posteriormente, algo que no teníamos planeado era optimizar esta identificación genética y proponer un método más eficaz por el cual pudiéramos ahorrar dinero en el diagnóstico. Y esto lo pudimos lograr justamente con la ayuda del doctor José Velázquez, con Pepe Velázquez, quien es investigador del hospital y quien de manera desinteresada se acercó para enseñarme todas estas herramientas y habilidades para poder obtener mejores resultados. ¿Qué fue lo que obtuve dentro de mi servicio de licenciatura? Pues la descripción genética de estas variantes en población mexicana con criptorquidia. Necesitábamos saber a qué nos parecíamos más, porque de hecho se da por sentado que toda la población mexicana tiende a parecerse a la población española. Sin embargo, pues eso no resulta siempre así. También generamos la descripción de alteraciones genéticas exclusivas de nuestra población, es decir, identificamos algunas mutaciones que solo se presentaban en pacientes mexicanos. Generamos, además, una herramienta analítica que permitía optimizar el diagnóstico clínico en el instituto, lo cual era bastante favorable porque pues ahorra dinero en la institución. Y también nos aportamos conocimiento a la etiología de este padecimiento, lo cual culminó finalmente en la publicación del siguiente artículo. Posteriormente, dado mi desempeño en el laboratorio y por todas estas habilidades que yo había adquirido durante la universidad, es que soy seleccionado junto con Lucero Cortés Trujillo dentro del laboratorio para ser beneficiados de una beca de inicio a la investigación, la beca Provey. Esta beca venía directamente de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, en donde aquí les muestro la red que conformaba esa comisión. Y prácticamente el objetivo que tenía esta beca, pues era apoyar a alumnos que fueran sobresalientes y que tuvieran la necesidad de iniciar en este proceso de investigación científica médica. Y es así que cuando se me otorga este estímulo, me dedico a continuar con el estudio de la criptorquidia. Y entonces apoyo a un trabajo que estaba haciendo mi compañera Lucero, en donde queríamos ver cómo se encontraban las células germinales de los pacientes con criptorquidia y cómo se encontraban los niveles de expresión de un grupo de marcadores característicos de tumor testicular en pacientes con criptorquidia. Aquí les explicaré brevemente lo que les acabo de decir. Normalmente, cuando se da la generación de
de un varón, durante el desarrollo embrionario y hasta los primeros años de vida, existen unas células que son pluripotentes, es decir, que tienen la capacidad de convertirse en cualquier tipo celular. Estas, pasados los primeros años de vida, meses de vida, perdón, estas tienen que dejar de presentarse o de expresarse para que posteriormente, como todo en la vida, las células se comprometan a algo y entonces puedan diferenciarse espermatozoides durante la pubertad y el varón pueda tener una reproducción normal. Sin embargo, cuando esto pasa, esto falla y no se dejan de expresar o de presentar estas proteínas, el propio testículo tiene mecanismos por los cuales puede eliminar estas células que son latentes para desarrollar un tumor testicular. Sin embargo, si estos mecanismos de muerte celular fallan y se mantienen estas células pluripotentes durante todo la pubertad, consecuentemente, estas generan una neoplasia testicular. Eso era lo que se proponía en aquel momento y era justamente lo que nosotros evidenciamos con este trabajo. En la parte histológica pudimos observar cómo estos gonocitos, que son estas células redondas de núcleo prominente, se encontraban sin diferenciar en pacientes con criptorquidia en edades en las cuales ya no tenían que estar presentes. Y además, en la parte de biología molecular, yo ayudé a verificar cómo estas células estaban expresando proteínas características del tumor testicular, lo cual confería un riesgo a desarrollar la neoplasia en estos pacientes. Y fue de gran utilidad porque justamente en estos cuatro pacientes con criptorquidia se pudo dar un seguimiento de manera relativamente temprana cuando todavía no estaba presente la tumoración testicular, lo cual generó la siguiente publicación de mi compañera Lucero Cortés Trujillo. A la par, durante ese tiempo de la beca ProVEI, tuve la oportunidad de ser invitado a colaborar en un proyecto de fibrosis quística. Bajo la dirección nuevamente de mi tutora, Margarita Chávez, la doctora Margarita Chávez, y de la doctora Lorena Orozco, quien en su momento fueron pioneras en el diagnóstico y en la investigación de fibrosis quística a nivel nacional. Este proyecto se llevó también en colaboración con la doctora Rosy Vigueras y la doctora Emilio Koyama. ¿Y qué es lo que queríamos identificar? Pues genes que modificaran la presentación o la respuesta a la fibrosis quística en pacientes pediátricos mexicanos. La fibrosis quística es una enfermedad de herencia autosómica recesiva, es decir, para que se presente, los padres, ambos deben aportar la información de la mutación para que se presente este padecimiento. Y lo que queríamos evaluar era por qué unos pacientes tenían un cuadro más severo que otros. Indudablemente estos pacientes que nacen con fibrosis quística, pues la probabilidad de sobrevida es muy baja. De hecho, la letalidad es inminente en estos pacientes y eso fue lo que queríamos estudiar. Justo en ese momento termina la beca a la cual fui acreedor y es que me decido a cursar la maestría en ciencias farmacéuticas. Esto prácticamente lo decidí por las siguientes cuestiones. Era un posgrado que se encontraba dentro de los posgrados o del padrón de posgrados de calidad a nivel nacional. Era también, pues de alguna forma, quedarme en la UAM Xochimilco bajo el sistema modular que yo ya estaba completamente adecuado y que armonizaba más con mi forma de estudiar y además me permitía ahondar en la formación de farmacéutico que yo ya tenía previo a la licenciatura. Sin embargo, pues me encontraba en una disyuntiva. En el sistema modular en la UAM Xochimilco, mientras que en el laboratorio seguía un sistema tradicional directamente de la UNAM. Con esto quise dar continuidad al estudio que habíamos hecho previamente con mi compañera Lucero. Y ahí lo que queríamos ver era identificar un perfil genético, el cual nos hablara del riesgo de desarrollar el tumor testicular en aquellos pacientes con criptorquidia, lo cual sería muy útil porque una vez al nacimiento se podría tomar una muestra
Y esta muestra nos podría ayudar a determinar cuál de todos los pacientes con criptorquidia tendrían que ser seguidos en el futuro por el riesgo de desarrollar esta tumoración. De tal manera que la pregunta que contestaba en ese momento era cuáles son las variantes genéticas que se encuentran en común entre pacientes con tumor testicular y pacientes con criptorquidia. Para esto nuevamente tuve la oportunidad de trabajar con la doctora Margarita Chávez en el Laboratorio de Biología de la Reproducción, con la doctora Marisol López López del Laboratorio de Biología Molecular de la UAM Xochimilco y con la doctora Marisa Cabeza Salinas del Laboratorio de Hormonas de la UAM Xochimilco. Y adicionalmente al proyecto se unió el doctor Luis Alonso Herrera, quien era en su momento el director de investigación del Instituto Nacional de Cancerología. Sin embargo, pues una de las habilidades que adquirí también durante la universidad es la capacidad de tener resiliencia, y esto dado que cuando yo fui aceptado en la universidad, ya en la maestría, ya habíamos planteado un megaproyecto, el cual planteaba hacer la genotipificación del genoma completo de estos pacientes, pero la liberación del dinero y los recursos económicos y de los procesos administrativos no habían empatado todavía con mi entrada a la maestría, de tal manera que me tuve que abocar a el estudio de 2 genes, de 6 variantes que pertenecían a 2 genes en concreto, el receptor de andrógenos y KIT. Durante este tiempo de maestría, aquí les muestro unas tablas, las cuales recapitulan algunos datos clínicos, epidemiológicos y algunos datos moleculares del estudio que realicé, en el cual no me voy a centrar mucho porque lo resumí en esta otra diapositiva. ¿Qué fue lo que encontramos con este trabajo? Inicialmente realizamos la descripción clínica de ambos padecimientos en población mexicana, porque hasta cierto punto parece absurdo, pero no había estudios en donde realizaran esta descripción clínica en cortes de pacientes bastante grandes que pudieran determinar cómo estaba la frecuencia o los fenotipos clínicos de estos en nuestro país. Adicionalmente, hicimos la descripción de fenotipos severos de pacientes con tumor testicular. Nos dimos cuenta que aquellos pacientes que tenían tumor testicular y que habían cursado en edad pediátrica con criptorquidia, normalmente desarrollaban rasgos más severos del tumor. Se presentaba de manera más agresiva con el histotipo, generaban metástasis con mayor frecuencia, entre algunas otras condiciones. Identificamos también algunas variantes en común entre ambos padecimientos en ambos genes y se detectó una deleción de una glutamina en el gen del receptor de andrógenos, la cual no había sido descrita hasta el momento. También se generó la descripción de las frecuencias poblacionales de estas variantes en ambos genes, ya que algunas de estas incluso no se habían descrito a nivel mundial. Incluso identificamos esta mutación. Y finalmente, dentro de la interdisciplina que tenemos en el laboratorio, generamos un proyecto de concientización del diagnóstico y seguimiento de la criptorquidia. Este enfocado sobre todo a el área médica o clínica en el hospital, donde, como les decía, históricamente la criptorquidia se considera como un padecimiento meramente estético, y por otro lado con los padres, porque, pues, dado que es salud reproductiva en el varón y dada la idiosincrasia que tenemos en nuestro país, realmente el diagnóstico de estos pacientes es muy tardía por los tabús que se tienen en nuestra sociedad. A la par, como les mencioné, pues yo elegí una maestría que me daba una formación dentro del área farmacéutica, pero esta descuidaba un poco la formación que yo llevaba extra en el laboratorio de biología de la reproducción y de biología molecular. De tal manera que también me tuve que formar en contraturno a este posgrado con clases de genética de poblaciones, de farmacia social, de proteómica y metabolómica, de métodos de análisis de biología molecular y análisis genómico,
genómica pediátrica, reproducción, farmacogenética e incluso hasta hacer una especialización de genética médica. Adicionalmente, esto siempre me gusta resaltarlo, creo que tuve la fortuna de estar en un posgrado dentro del cual los profesores y la parte administrativa no solo se centraba en formar investigadores de alta calidad, sino que también tenían un profundo interés por generar excelentes seres humanos, en donde los profesores estaban ampliamente interesados incluso en saber cómo es que estábamos viviendo la maestría, en simplemente pasar tiempo con nosotros de calidad, compartirnos cosas que no fueran propiamente del posgrado, los cuales pues me gusta resumir en una serie de fotos que aquí les presento, y era una situación la cual se repetía también en el laboratorio de biología de la reproducción aquí en el hospital. Esto porque al final de cuentas, durante el posgrado, si bien somos compañeros o amigos, casi nos volvemos familia de tanto tiempo de estar juntos, viviendo éxitos y fracasos de los experimentos de laboratorio. Termino la maestría e inmediatamente me integro a la docencia y tuve la oportunidad justamente de dar clases en la licenciatura de medicina en la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán, que es una sede periférica de la Universidad Autónoma del Estado de México, en la cual pues tuve la fortuna justamente de aplicar todo lo aprendido en la maestría, tanto a nivel científico como humano. A la par que estaba dando clases, yo seguía en el laboratorio y decido entrar al doctorado. Entro al posgrado en Ciencias Naturales e Ingeniería de la UAM Coajimalpa, que es una de las unidades relativamente más nuevas y que, dicho sea de paso, debido a que es una de las más nuevas, cuenta con justamente tecnología de punta, con instalaciones de gran nivel y obviamente una plantilla docente de excelencia. En ese tiempo, dado que yo me había dado cuenta que el camino que quería seguir era ser distinto a los alumnos que estaban ya en el laboratorio de biología de la reproducción, es que decido nuevamente tomar un posgrado que me permitía tener una mirada todavía más general de lo que yo hacía en el laboratorio de reproducción, pero desde la mirada de otras materias que no tenían que ver propiamente con la reproducción. Y adicionalmente, seleccioné este posgrado porque me permitía llevar clases. Normalmente un doctorado no requiere que ya lleves clases, se enfoca principalmente en que tú desarrolles un proyecto de investigación. Sin embargo, yo tenía la necesidad de seguir aprendiendo de otras áreas. Es entonces cuando todo se sincroniza y puedo realizar el estudio que había propuesto en un inicio en la maestría y me enfoco nuevamente a contestar esta pregunta que ya habían planteado durante ese tiempo, pero ahora sí con un estudio de análisis del genoma completo. Este lo realizamos con un microarreglo, que es el microarreglo SNP 6.0 de Affymetrix, el cual de manera breve lo que nos permite es evaluar 1.8 millones de marcadores genéticos por individuo. De tal manera que cuando ya entro al doctorado y como niño en Día de Reyes nos traen los microarreglos, es que me cae el 20 de que había entrado en un área que no tenía ni idea cómo iba a desempeñarme. Era el área de programación y bioinformática. Fue ahí que tuve que adquirir o perfeccionar esas habilidades para ser autodidacta, también para saberme acercar con ciertas personas que pudieran enseñarme y yo aprender un área que de momento era ajena para mí. Este proyecto lo llevo a cabo bajo la dirección nuevamente de la doctora Margarita Chávez y ahora en conjunto con la doctora Elena Arechaga Ocampo del Laboratorio de Biología Molecular y Celular y del doctor Edgar Vázquez Contreras del Laboratorio de Fisicoquímica y Diseño Molecular. Pero a este megaproyecto también se unen la doctora Lorena Orozco, con quien ya había yo colaborado, y el doctor Luis Alonso Herrera, y adicionalmente el doctor Humberto García y el doctor Rafa Velázquez.
Durante el primer año del posgrado, empiezo a cosechar justamente el trabajo que había venido realizando desde la beca de inicio a la investigación, con la publicación de 2 artículos, uno de revisión del tumor testicular sobre aspectos epigenéticos y otro sobre fibrosis quística, la primera colaboración que yo había hecho de manera formal. Durante ese año también mi tutora de la UAM Coajimalpa me invita a participar en un proyecto que estaba realizando sobre evaluación de los mecanismos de radioresistencia en cáncer de mama. Y en el hospital, en conjunto con la doctora Rosy Vigueras, la jefa del laboratorio, y el urólogo pediatra Osvaldo Cuevas, me invitan a participar también en un proyecto de microlitiasis testicular. Durante estos 2 años de la maestría, pues también me aboco a trabajar en el análisis bioinformático del estudio del genoma completo que estaba realizando. Y esto lo pude realizar o llevar a mejor término con ayuda del doctor Humberto García Ortiz y la doctora Leda Carolina Torres Maldonado, quienes me apoyaron bastante en el análisis bioinformático. De hecho, sin ellos no hubiera podido aprender lo que ahora sé. Con todos estos antecedentes de los primeros 2 años, tengo un análisis preliminar, el cual me permite posteriormente ir a un congreso, que era como el congreso top del área que yo estudio y que se centraba justamente en el tumor testicular de células germinales. Aquí les muestro una foto del congreso, mi participación, y aquí me gustaría destacar a 2 personajes, a 2 doctores, al doctor Lender Luheinga de Países Bajos y al doctor Finn Elder Bonhaven de Dinamarca. Cuando tengo la oportunidad de inscribirme a este congreso, y esto es como un breviario cultural o un dato extra que quisiera aportar a ustedes, es confíen en lo que hacen, confíen en lo que saben y de verdad atrévanse a tirar a lo más alto e incluso contactar gente que de momento creen que es imposible de alcanzar. Esto fue lo que me sucedió. En realidad, yo ya conocí el trabajo del doctor, pero durante mucho tiempo no me había animado en mandarle un correo para externarle mi necesidad de querer hacer una estancia en el extranjero. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que, bueno, estas son fotos del Congreso, del hospital y de la Universidad de Copenhague. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando me contacto con él, eh, responde al correo electrónico que le había mandado, donde le explicaba mi situación y le explicaba justo qué es lo que estábamos haciendo en la UAM y en el país. De tal manera que, como pueden ver aquí, pues fue completamente de su interés el trabajo que estábamos nosotros realizando en el hospital y en la universidad, y me dice que si nos podemos ver en el Congreso para charlar y para ir afinando los detalles de la estancia. Y así fue como sucedió. Tuve la oportunidad de conocerlo, hablé con él. Él estaba muy interesado en lo que estábamos haciendo aquí en la UAM, en México. Y obviamente durante un tiempo estuvimos gestionando que se realizara esta estancia. Al final de cuentas, esta estancia no se pudo lograr justamente por causas externas a mí, pero el contacto y la vinculación con el grupo del Dr. Luheinga actualmente sigue activo. En ese mismo tiempo, otra de las habilidades que me llevó a conocer al Dr. Finn fue justamente el ser ampliamente participativo, el generar ideas que podía comunicarlas de manera efectiva. Y durante el congreso, ese es otro tip que les puedo dar, no tengan miedo a externar las ideas que tienen. Muchas veces ni siquiera otros los han pensado, pero justamente por ser otro idioma o por pensar que ellos están como en la cima, creemos que lo que estamos pensando no puede ser tan valioso. Y esto fue lo que me llevó a que el doctor Finn, durante mi exposición, se acercara conmigo y me propusiera a mí, en conjunto con nuestro grupo de laboratorio, a colaborar.
Posteriormente, el doctor Finn nos manda los 2 protocolos que estaban en proceso de gestación en su grupo de laboratorio y en los cuales quería colaborar con nosotros. Y fue así que, bueno, fue como otra medallita más en donde pues se tuvo en cuenta a un alumno mexicano y de la UAM. Después del congreso regreso con las pilas al 100, con ganas de quererme comer al mundo, con muchas ideas nuevas que obtuve del congreso y aprovechando tanto las instalaciones del hospital como las instalaciones de la UAM Coajimalpa, llego a terminar el análisis bioinformático que tenía inconcluso. Sale la primera publicación del proyecto de cáncer de mama y bueno, en cuanto a los resultados que obtuve de este análisis bioinformático, nuevamente, solo se los voy a presentar, pero al final haré un resumen de esto. Hicimos un estudio de ancestría en nuestra población justamente para validar el estudio de genoma completo que se estaba haciendo en población mexicana. Y a partir de esto encontramos 3 variantes de un solo nucleótido y 29 regiones, 29 variaciones en el número de copias del genoma que no estaban reportadas a nivel mundial y que eran muy interesantes. En general, el resumen de mi trabajo de doctorado fue que habíamos logrado identificar por primera vez un perfil genético en común entre ambos padecimientos, el cual apoyaba la relación de estos a nivel molecular mediante vías importantes de la carcinogénesis. Y esto era muy importante porque hasta ese momento nadie lo había reportado a nivel mundial. ¿Esto qué nos llevó? Pues a querer generar medicina de precisión. Y este perfil es importante porque es característico de población mexicana, es decir, difícilmente podría aplicar para otras poblaciones. De tal manera que lo que queremos como perspectiva es generar un algoritmo que contemple los riesgos clínicos de la criptorquidia, que en conjunto con los riesgos de las alteraciones genéticas puedan dar un riesgo combinado que le permitan a el área médica generar un umbral de acción, el cual les permita decidir quiénes deben de generarse un seguimiento y a quiénes no, debido a que no tienen un riesgo de desarrollar la neoplasia en edad adulta. Terminando esto, pues concluimos con la publicación de otros 2 artículos, el artículo de colaboración de microlitiasis y saliendo del doctorado, tengo la fortuna de poderme integrar al laboratorio dentro del cual me formé durante 10 años y fue ahí donde tuve la oportunidad, además de integrarme justamente a la coordinación del Foro Estudiantil de Investigación del Instituto, que año con año realizamos para darle un espacio a aquellos alumnos que tienen interés en formarse, con algunas clases extras o con la presentación continua de proyectos de investigación. También continué en el área de docencia, ya no en licenciatura, sino en posgrado, en la UNAM, en la Facultad de Veterinaria, de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en el área de reproducción. Y actualmente me encuentro colaborando en los proyectos de investigación que les muestro aquí. 3 de ellos, uno enfocado a el análisis de microRNAs, otro sobre un modelo de criptorquidia, en un modelo de perros, la evaluación de algunos genes que se ven alterados cuando las ratas se ven expuestas a concentraciones de cadmio durante la pubertad, en los cuales tengo una colaboración estrecha con el doctor Iván Baena y con la doctora Marcela Arteaga. Y bueno, en azul también les muestro un proyecto el cual me encuentro desarrollando de manera directa con la jefa de laboratorio, quien es mi jefa ahora, en donde queremos encontrar un compuesto que permita diferenciar estos gonocitos y evitar que estos pacientes con criptorquidia con riesgo pues no se desarrolle se diferencien estos gonocitos y no desarrolle la neoplasia. Y este proyecto que actualmente me encuentro registrando en rojo, que es el análisis molecular de pacientes mexicanos con síndrome de disgenesia testicular. También tengo la fortuna de aportar en la formación de
de estudiantes. Tengo actualmente a una estudiante, una tesista de licenciatura, la bióloga Itandewi Martínez, de Facultad de Ciencia. Tenemos próximo a recibir a la médico pasante Abigail Morales, quien fue estudiante mía de UAM, y obviamente, sin dejar a un lado, a la médico pasante Teresita Severiano, quien tuve la fortuna de conocer a través de la fundación, con la que actualmente me encuentro comprometido en la labor de guía, y que además aquí le pongo servicio social porque bueno, es algo que ya he comentado con ella. Al menos de mi parte pues tiene las puertas abiertas para realizar servicio social o alguna estancia de investigación o algo que le pueda aportar a su formación como médico. De tal manera que lo que vemos, estos valores de la UAM, de trabajo en equipo, ser adaptable, comprometido, entre muchas otras habilidades, pues no es más que el reflejo de lo que en la vida diaria vemos en la naturaleza. Alguna vez mi jefa decía que siempre que queramos encontrar una respuesta, voltemos a ver a la naturaleza, seguramente ahí está. Y justamente esto que les he mostrado, mi desarrollo como científico, pues no es más que producto de la colaboración. Y les pongo una frase de Steve Jobs que dice, no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, solo puedes hacerlo mirando hacia atrás. Así que tienes que confiar en que los puntos se conectarán de alguna forma en el futuro. Y eso es prácticamente lo que pasó conmigo. Ahora que miro hacia atrás dentro de mi formación, tuve la fortuna de encontrarme con muchos doctores que de origen se formaron en la UAM Xochimilco o en la UAM en general y que fueron ayudándome para formarme y de alguna forma ser lo que ahora soy. El doctor Oscar Gutiérrez, Pepe Velázquez, Humberto García, Rafa Velázquez e incluso la colaboración con Iván Baena. Pero pues no solo son ellos, sino también aquellos que tuvieron la fortuna de cursar sus estudios de posgrado también en la UAM, y dentro de ellos está el doctor Julio Rojas, que es parte del laboratorio, la colaboradora, la doctora Marcela Arteaga, de UAM Iztapalapa también, como Iván Baena, y la doctora Margarita Chávez, quien fue un pilar fundamental dentro de mi formación. Y creo que esto es un momento importante para hacer hincapié en que después de estos 50 años, como universidad, tenemos que voltear o tenemos que mirar hacia afuera de las instalaciones. Actualmente hay muchos investigadores. Yo les pongo el ejemplo del área que me toca a mí. Sin embargo, en cada una de sus carreras pueden observar que muchos de los egresados de la UAM se han colocado en diferentes instituciones a nivel de investigación, como en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, investigadores que actualmente nos representan a nivel internacional en la Red Iberoamericana de Farmacogenética y Farmacogenómica. Humberto, quien él tuvo la oportunidad de formarse en el Broad Institute y en el MIT, y quien ahora en conjunto con la doctora Orozco tienen un proyecto de estudio de enfermedades crónico-degenerativas en donde participan directamente con la Facultad de Medicina de Harvard y obviamente con el MIT. Y pues a la doctora Tessy María López Guerne, quien es completamente pantera negra y tuvo la oportunidad después de estar en otras instituciones y después regresó a la UAM, quien es una excepcional y prolífica científica mexicana, quien dicho sea de paso, hace un par de años fue considerada como de la lista preliminar para ser candidata al Premio Nobel de Química. No sé si ustedes lo sabían. De tal manera que esta última parte me gustaría hacer énfasis en hacer redes y en tener la mira hacia afuera de la universidad, donde ahora están los egresados participando de manera activa y bastante decorosa, y de manera muy decorosa. Muchas gracias. Bravo, Daniel. Aquí es como para que te lleves tú tu aplauso, aunque estemos con micrófonos apagados. Muchas, muchas gracias. Bravo. Creo que tenemos un tiempito, a ver si le parece a Senia, que podamos pasar por lo menos dos preguntas. Yo te quiero decir que mucho de lo que has dicho es relevante y de cierta forma hasta le respondiste al doctor Oscar González Cuevas, porque él hablaba ayer de
de qué manera se podía posicionar la UAM. Y tú verdaderamente eres ejemplo de ello, ¿no? De posicionarte, del trabajo colaborativo y de esta invitación que haces a todos, que es confiar en lo que hacen, en su hacer y en su saber. Entonces, yo les invito, si veo alguna manita por acá, la tomo al vuelo. Quiero decir algo más. Senia ha hecho todo un ejercicio de tomar todas las claves de tu conferencia, que me parece que es un gran resumen. Mucha gente que está interesada en ello, me parece que es como un listado de máximas que parece que tú te las has puesto todas enfrente, ¿no? Desde hacer una tesina, desde el trabajo en el extranjero, desde compartir conocimientos, una serie de cosas que también si quieren escríbanle a Senia para que se las pase. Y pues venga, ¿alguien quisiera preguntarle algo directamente a Daniel o participar de alguna manera? Lo que gusten, lo que tengan duda, hasta de cómo seleccionar un posgrado, con mucho gusto les responderé. A ver, está por aquí Eric. Eric, si quieres activar. Y después le vamos a dar la palabra a Jason y ahí nos vamos a frenar para poder terminar a tiempo. Bien, primero Eric, después Jason. Pues venga. Y Miguel, venga, 3 y hasta ahí nos vamos a estacionar porque ya estamos con el tiempo encima. Bueno, pues va primero Eric. Gracias. La verdad es que me resulta bastante admirable el hecho de que el doctor Adrián haya decidido estudiar los temas que a él interesaban, pero desde diferente perspectiva. Eso, la verdad, amerita bastante reconocimiento, pero principalmente yo creo que significa un gran cúmulo de experiencias, pero sobre todo ampliación del panorama. Experiencias bastante interesantes. Ese sería como mi comentario. Gracias. Gracias, Eric. Muchas gracias. Gracias. Está Jason también aquí con la mano levantada. Hola, hola a todos. Pues nada más para comentar y felicitar al doctor por la excelente investigación que ha realizado. Es pues en verdad impresionante. Y sí, pues comentar que también México y la UAM necesitan más investigación. En particular, yo estoy muy, muy interesado en hacer investigación. He estado ya, terminé mi servicio social haciendo investigación. En física, más o menos algo relacionado con biofísica, lo de las células, en la morfogénesis, en el desarrollo embrionario, ese tipo de cosas. Y pues sí, definitivamente voy a leer algunos de sus artículos para informarme más al respecto y empezar a escribir a ver si puede salir algún artículo. Seguro sí. El punto es atreverse a hacer las cosas. Buenísimo. Y aprovechemos, Miguel también había levantado la mano. Si quieres hacer tu pregunta o tu comentario, Miguel, bienvenido. Creo que la bajó, la manita la bajó. Ok. Ha sido un placer, Daniel. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, tus conocimientos, tu generosidad, porque estás muy cerquita de la UAM y te lo agradecemos todos. Los que aprendemos y sobre todo aquellos que no sabemos tanto de ciencia, esas máximas de colaboración, de ayuda mutua, son para todos y en todos los ámbitos. O sea que una buena tarde para aprender de ello. Senia seguramente quiere decir algunas palabras de cierre y bueno, yo estoy muy agradecida. Muchas gracias. Gracias a ambos, Daniel. Qué generosidad la tuya de preparar esta presentación para los chicos. Chicos, creo que se deberían de sentir muy contentos también de tener este espacio porque son personalidades, son egresados que están preparando especialmente para ustedes. Este es un auditorio muy especial para nosotros, muy particular. La mayoría de ustedes están en contacto con la fundación desde que abrimos la convocatoria para la beca Soy UAM y sabemos del gran esfuerzo que ustedes hacen, de todo lo que están realizando en sus estudios, que están muy comprometidos también y les agradecemos mucho que juntos hagamos este espacio. Daniel, muchas gracias por prepararnos, por compartirnos tanto. Y Ana, también muchísimas gracias por esta tarde. No se pierdan dentro de un par de meses la siguiente sesión. Los esperamos. No dejen de compartirnos cuáles son los temas que también les interesa conocer en estas sesiones de guías profesionales, en donde pueden hacer sus preguntas, pueden estar pues, conviviendo con su fundación. De eso se trata. Esta es su fundación.
Ana, nos pregunta finalmente Miguel si puede aún hacer su pregunta. Ya está listo. Hacemos esa última y cerramos. Cerramos, ¿sí? Bienvenido, Miguel. Porque de eso se trata, de que ustedes estén justamente haciendo sus preguntas directamente. De eso se trata, que tengan la oportunidad. Así que, Miguel, abre tu micrófono y venga tu pregunta. Ok, buenas tardes y muchas gracias. Mi pregunta es acerca de los materiales, bueno, el programa estadístico que ocupó usted para su formación de su investigación. Me atrevería a decir que esos gráficos fueron hechos en RStudio. Usted, Ajá, no, adelante, perdón. desde su punto de vista, cree que, o podría decirnos, qué programas podríamos empezar a estudiarlos para, digamos, tener un panorama un poco más amplio acerca de si nos queremos dedicar a la investigación? ¿O cuál recomendaría usted que funcionaría para este ámbito? En realidad, yo creo, bueno, yo inicié con SPSS. Creo que es muy buen programa. Ahora justamente utilizo R, pero yo vería más como un problema crucial el de verdad tal vez llevar una muy buena clase de metodología de la investigación y de estadística. En realidad el programa es una simple herramienta que en general tiene los mismos patrones en uno y otro programa, salvo si sabes programar o no. Pero de inicio yo usé SPSS y la verdad es que pude solucionar la mayoría de las cosas con ese programa. Muchísimas gracias por la Sí, gracias. respuesta. Gracias, gracias. Así es como terminamos. Creo que la mejor manera de terminar es esta, ¿verdad, Ana? Con ellos preguntando y ellos aclarando sus dudas. Daniel, nuevamente muchas gracias. Ana, gracias por todo. A todos los presentes, muy buena tarde. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias, hasta pronto. Adiós, hasta Muy bien. pronto.